Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mil disculpas por el lapsus. Ya nos quedamos en los antidiabéticos y en la parte de la alfa-glucosidasa, ¿no es cierto? A ver, ya, justo acá. Listo, entonces mil disculpas. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con los antidiabéticos orales. Vamos a hablar de los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Entonces, estos antidiabéticos orales retardan la absorción intestinal de carbohidratos simples. Entonces, la reducción es relativamente poca de la glucosa, entre 15 a 30 miligramos de glicemia, bajando la glicosilada de 0.5 a 1% de glicosilada. Y sobre todo nos va a ayudar en los valores de picos postprandiales. Entonces, de estos inhibidores de la alfa-glucosidasa, su acción van a ser sobre todo en el intestino. Lo que van a hacer es retrasar la digestión de oligosacáridos y de sacáridos, reduciendo los picos postprandiales. Y mejoran la hipoglicemia postprandial. Entonces, igual, por tener efecto a nivel del intestino, los efectos van a ser más de tipo gastrointestinal. Entonces, los inhibidores de alfa-glucosilasa más conocidos tenemos a la carbosa y el migitol. Lo mismo que decíamos, disminuye la glucosa de 25 a 30 miligramos. Actúa principalmente en la glucosa postprandial. Entonces, estas indicaciones se indica que deben ser tomadas con el primer bocado de alimento en pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, o sea, niveles más altos postprandiales. En diabéticos que tienen picos postprandiales y que tienen un diagnóstico reciente. La diabetes mellitus ya establecida, más de 5 años de evolución. Efectos secundarios, como les decía, son distensión abdominal, aumento de gases, por lo que da flatos y diarrea. Entonces, por eso es que las veces que el tolere la persona es bastante complejo este tipo de antidiabético oral por la presencia de estos efectos gastrointestinales. Entonces, su utilidad en diabetes tipo 2 de reciente inicio, con hiperglicemia en ayuno de leve a moderado. Sobre todo con terapia combinada con sulfonilurea o biguanida, o sea, podríamos usarla con otros como la metformina. Otros efectos que tendrían potencialmente estos inhibidores de la alfa-glucosidasa también disminuirían los triglicéridos. Deben ser consumidos con el primer bocado de comida y las dosis van de 75 a 100 miligramos 3 veces al día, porque irían con cada comida. Entonces, las contraindicaciones van a haber alteraciones gastrointestinales importantes. Si nosotros tenemos ya de base algún problema, estas se van a exacerbar, por eso deberíamos evitar en personas que tengan sobre todo dispepsia, una enfermedad inflamatoria intestinal, alguna alteración de mala absorción o una obstrucción intestinal no podrían ser usados. Entonces ya veíamos los efectos secundarios más importantes. Entonces, ¿en quién iría mejor? Sería en hipoglicemia postprandial. No se recomendaría si hay algún problema intestinal y las dosis deberíamos ir subiéndoles gradualmente, de 50 a 3 veces al día hasta llegar a 100. Entonces, en el resumen que vemos acá, el valor de bajar la glicosilada va de 0,5 a 9. Hipoglicemia no es tan fuerte, el efecto en el peso es neutral. En la parte genitourinaria no tiene efectos, pero estaría contraindicado en un estadio de enfermedad renal 4 o 5. Efectos gastrointestinales, estos son los más importantes. Moderados en la parte cardíaca neutral, en la parte de hueso neutral y en la cetoacidosis, de producción de cetoacidosis neutral. Ahora entonces vamos a hablar del grupo más importante, más nuevo de los antidiabéticos orales, que son de
derivados de incretinas. Son análogos y potenciadores de incretinas. Sí. Por favor, que nos ayuden apagando los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, factores que mantienen la tolerancia a la glucosa, extracción de las incretinas son un efecto muy importante. Tanto actúan en la secreción de la glucosa, en la captación de la glucosa por los tejidos periféricos, espláncnico, hígado, intestino, y supresión de la gluconeogénesis hepática. Entonces, ¿qué efecto tienen las incretinas? Aumentan la secreción de la insulina por estimulación oral. Recuerden que ese es uno de los factores más importantes para mantener una buena glicemia. Entonces, comparado con la secreción de insulina después de la administración de la glucosa intravenosa. Entonces, esa fue la prueba inicial que se hicieron. El 75% de la secreción fisiológica de insulina ocurre en respuesta a una secreción insulinotrópica de las incretinas. La idea de estas incretinas es que le activan al páncreas para que produzca insulina de forma adecuada. Recuerden que estas están en las incretinas, normalmente están producidas en las células neuroendocrinas del tejido gastrointestinal. Entonces, siempre están activadas desde el estómago. Hay este tipo de células gastrointestinales neuroendocrinas, y estas son las que producen estas incretinas. Entonces, estas van a estimular al páncreas alertándole, diciéndole, ya en el estómago hay una cantidad importante de comida, y le alista al páncreas para que produzca la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 2 hay pérdida casi total del efecto de las incretinas, porque la alteración se puede haber dado por alteraciones en la circulación o por daño de estas células por el aumento de la glucosa. Entonces, estas incretinas son hormonas, como les decía, secretado por las células neuroendocrinas intestinales que están desde el estómago en respuesta a la ingesta de nutrientes. Las incretinas influyen en la secreción de insulina dependiente de glucosa y la supresión postprandial del glucagón. Entonces, esto es clave para que no haya una hiperglicemia por las dos vías, tanto la secreción de insulina como la supresión del glucagón. Hay un enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Las incretinas, la glucosa por vía oral produce una mayor estimulación de la liberación de insulina que cuando se alcanzaban niveles equivalentes mediante la infusión venosa. O sea, cuando la glucosa está o algún carbohidrato está a nivel gastrointestinal, estas tienen un efecto bastante importante. Por eso este fenómeno se le ha conocido como fenómeno de incretina. El fenómeno de la incretina es responsable de aproximadamente el 60% de la liberación total de la insulina después de la comida. Entonces, esta es clave, la incretina, para que la insulina después de comer se produzca de una forma adecuada y los niveles de glucosa se mantengan normales. Entonces, tenemos dos incretinas importantes. Esta que es el péptido similar al glucagón, que se le denomina GLP-1, y el péptido insulinotrópico glucodependiente, que se le conoce como GIP. Entonces, este GLP-1 es sintetizado y liberada por las células L del hilio, múltiples sitios de acción tanto en las células beta y en las alfa, las células de los islotes del páncreas, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, pulmones y corazón. Las acciones son mediadas por receptores. Entonces, este es uno de los que más se ha estudiado y es el que más fármacos estamos teniendo para tener o garantizar este efecto de esta incretina. El polipéptido insulino glucodependiente es sintetizado a nivel de las células K del yeyuno. Sitio de acción predomina en células beta pancreáticas, también actúa sobre los adipocitos. Igual las acciones son mediadas por los receptores. El GLP-1 es responsable de mayor efecto de las incretinas. Entonces, esta es la más importante y la que farmacológicamente es la que más se está usando.
Entonces vemos cómo con las incretinas la producción de insulina es mucho mejor comparado con las personas que tienen ya diabetes y no hay una buena estimulación de la producción de insulina. Entonces, la mayoría de alimentos o que entran al tejido intestinal son carbohidratos y estas van a activar a las incretinas y esto es como que algunos profesores decían como es que le da una patadita al páncreas diciendo despiértate que ya ahorita llegó comida y ahí va a estimular la producción de insulina. Por eso igual como efectos adversos podría producir una pancreatitis. También va a trabajar en la utilización de glucosa por los músculos del tejido adiposo. En el glucagón va a disminuir la producción de glucagón, dependiente de glucosa. Y también va a trabajar en la producción de la glucosa hepática, que veíamos que es uno de los problemas más importantes, la cantidad de glucosa hepática en exceso que se produce en la diabetes tipo 2. Entonces, acá tenemos otro fármaco o lugar donde se puede intervenir, que es el DPP4, la dipeptidasa 4. Esta inactiva a estas incretinas. Entonces, los fármacos que están encaminados en son en disminuir el inhibidor de la dipeptidasa 4 y estas incretinas permanecerán mucho más tiempo actuando. Entonces vemos cómo las personas con diabetes, la producción de insulina está más baja y los niveles de glucagón mucho más altos. Entonces, ¿por qué se perdieron los efectos de las incretinas? En cambio, la secreción del GIP es inversamente proporcional en los diabéticos. Cuando más problema tiene, se producen más niveles de este GIP y la glucosa de las personas, comparado con las personas que no tienen diabetes. Este tiene un efecto contrario. Y todavía no hay fármacos exclusivos para esta incretina. Entonces, como habíamos visto, la utilización mucho más aumento de la insulina, disminución del glucagón y la utilización de la glucosa a nivel de tejido adiposo. Algunos fármacos que se han descubierto GLP-1 agonistas, tenemos de la glutide, dilaglutide, exenatide, que es uno de los más antiguos, exenatide de liberación prolongada, lilaglutide, lixenatide y semaglutide. Y algunos estudios avalan el uso concomitante con insulina, uso subcutáneo. Entonces hay una variedad importante de estos agonistas de GLP-1. Entonces, este péptido, el papel importante, como veíamos, muchos lugares blanco, en el hígado reducen la producción hepática de glucosa, en las células alfa del páncreas disminuyen la producción del glucagón, en las células beta aumentan la secreción de insulina dependiente de glucosa, y en el estómago el vaciamiento gástrico disminuido para que no se produzca una buena absorción de carbohidratos. Entonces, estos fármacos lo que han tenido algunas ventajas: menor hipoglicemia, alteraciones de la glucosa postprandial normalizada, supresión de la circulación del glucagón, mejor grado de respuesta de las células beta y máxima capacidad secretora a la insulina, menor ingesta de alimento y pérdida de peso, que este es un factor fundamental para el paciente diabético tipo 2. La desventaja es que va a producir efectos gastrointestinales como náusea y vómito. Y una reducción significativa cuando el efecto se produce más o menos a las 6 semanas.
lo malo de los GLP-1 es su rápida inactivación por los DPP4, la dipeptidilpeptidasa 4. La GLP-1 puede administrarse con fórmula continuada en infusión, el inconveniente para tratar una enfermedad crónica como la diabetes tipo 2. Entonces, los inhibidores de DPP4 lo que van a hacer es inhabilitar a esta que destruye a la acción del GLP-1 activo. Y hemos visto. Entonces, los que veíamos, los fármacos, son análogos, son miméticos de los GLP-1. Ya habíamos visto algunos nombres, está el exentanida, el liraglutida y la lisenmetanida. Estos ya son fármacos un poco más antiguos, inhibiendo la degradación, entonces, los inhibidores de DPP4. Entonces tenemos análogos de incretinas y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, la sitagliptina es uno de los fármacos que es uno de mejor efectividad y menos efectos adversos comparados con los otros. La ventaja de la sitagliptina en estudios de efectos adversos, tolerabilidad, es mucho mejor que el resto de inhibidores de DPP4. Entonces, este es el más antiguo y el que todavía se mantiene por sus efectos beneficiosos. Entonces, ¿cómo se descubrió a estos análogos de las incretinas? En este lagarto encontraron en la saliva de este lagarto que tenía estas incretinas y luego le fueron cambiando su forma molecular para luego ya convertirlos en fármacos. Entonces, la exenatida es un péptido mimético de la incretina de 39 aminoácidos aprobado en el tratamiento de la diabetes tipo 2. El exenatide tiene múltiples mecanismos de acción que mejoran el control glucémico. Mejoran la secreción de insulina dependiente de glucosa, la supresión postprandial del glucagón, la desaceleración del vaciamiento gástrico y reducen la ingesta de alimentos y del peso corporal, obviamente porque tienen efectos a nivel gastrointestinal, pero también por sus efectos adversos que producen náusea y vómito. Entonces la persona consume menos comida, pero por los otros efectos también tiene disminución del peso corporal. Aumento de la masa de células beta, esto es en estudios en animales, y los marcadores de función de células beta, lo que se ha podido revisar en humanos. Entonces, la mayoría de estudios con diabéticos tipo 2 han tenido mejores resultados que con los otros tipos de antidiabéticos orales. Algunos nuevos estudios están en fase de investigación que están comparando con sulfenilurias clásicas con otro tipo de tratamientos. Esperemos que ya para algunos años en adelante tengamos ya revisiones sistemáticas más completas, pero los estudios que se han hecho hasta ahora nos hablan del efecto súper beneficioso y vamos a ver que con los eventos cardiovasculares tienen mejor, especialmente en personas que ya tuvieron enfermedad cardiovascular. Entonces, los efectos metabólicos en el páncreas mejoran la sensibilidad de la célula beta a la estimulación de la glucosa y pues, por ende va a producirse mejor la insulina. Entonces, incrementan la primera y la segunda fase de secreción de la insulina, incremento de la masa celular y suprime la secreción de glucagón. Los trastornos gastrointestinales retardan el vaciamiento gástrico, disminuye la motilidad gástrica y la liberación de ácido. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, induce saciedad y con esto va a ayudarnos bastante a la pérdida de peso. Vean un estudio que compara insulina glargina
y la hexantinide. Compara el peso. La pérdida de peso es súper importante con el hexanatide. Es súper más importante la pérdida de peso que con la insulina. Recordamos que la insulina glargina es una de las menos sube de peso de todas las insulinas. Entonces, comparado con el hexanatide, la pérdida de peso es bastante importante. Entonces, nos conviene muchísimo en pacientes obesos o que tienen problemas de síndrome metabólico tener pérdidas de peso y con la concomitante control de la glucosa. Entonces, ahí vemos qué mejoras nomás tienen. Mejora la secreción de insulina. Entonces, comparado la incretina con el fármaco. Mejora la secreción de insulina igual, los dos. Inhibe la secreción del glucagón, los dos igual. Retarda el vaciamiento gástrico igual. Reduce la ingesta de los alimentos y pérdida de peso iguales. Estimula la neogénesis y proliferación de células productoras de insulina en animales, más con la hexanatide, y resistencia a la degradación por los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces no tiene resistencia, no se deja destruir tan rápidamente con la dipeptidilpeptidasa 4. La vida media, el GLP-1 tiene menos de 2 minutos y la hexanatide dura de 125 a 373 minutos. Entonces tiene mucho más acción que la incretina natural. Ahí vemos el resumen de los GLP-1. Entonces, para reducir la hemoglobina glicosilada menos del 1%, la hipoglicemia casi no tenemos efecto tan potente. El peso, hay pérdida de peso, es una ventaja importante. En la parte renal, requiere ajuste de dosis si hay problemas gastrointestinales y si hay riesgo de injuria renal aguda, deberíamos ajustar la dosis. Entonces, posible beneficio a largo plazo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que no haya falla renal aguda. Efectos gastrointestinales moderados, porque sí, los efectos más importantes son la náusea y el vómito. A nivel cardíaco, en lo que es falla cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva, es neutral. Y en la parte cardiovascular, en lo que es infarto, tiene posible efecto beneficioso a largo plazo. A nivel de hueso, tiene efecto neutro y no produce cetoacidosis. Ahora, el otro grupo tenemos los inhibidores de la DPP4. Lo que hacen es prolongar la actividad del GLP-1 endógeno, del péptido similar al glucagón endógeno. Entonces, son moléculas muy pequeñas que pueden ser absorbidas intactas por el intestino por administración oral. Los efectos farmacológicos son la inhibición de la degradación de los GLP-1. Y entonces vamos a tener acción mucho más prolongada del GLP-1 endógeno del organismo. Entonces, los mismos efectos que el GLP-1 estimulan la secreción de insulina, inhibición de la secreción del glucagón, incremento de la masa de las células beta. Los inhibidores de DPP4 son seguros y eficaces en diabetes tipo 2. Inclusive se pueden usar en personas de edad avanzada. No tienen tantos efectos adversos como los otros medicamentos. La inhibición es selectiva enzimática. Entonces el efecto hiperglicémico es bueno, pero no hay tanta hipoglicemia como otros. Reduce la hemoglobina glicosilada de 0,74 a 94. Se puede utilizar en combinación con metformina y pioglitazona. Entonces la combinación más frecuente es con metformina.
muestran mejorías en glucemia en ayuno y postprandial. No está contraindicada no está estudiado todavía en mujeres embarazadas ni en mujeres de lactancia, todavía no se sabe si se podría usar. No está indicado en diabetes tipo 1. En pacientes con daño renal moderado, pueden recibir con una dosis de 50 miligramos de sitagliptina y se incrementa la creatinina ligeramente, entonces podríamos bajarle la dosis. Excretados por vía renal, vía segregación tubular, y una pequeña fracción es metabolizado por el hígado. No se encontraron cambios farmacocinéticos en pacientes con falla hepática. Entonces, podría ser que seguro en usar en pacientes que tienen enfermedad hepática. Entonces, hay diferentes fármacos que unos se excretan mucho más por menos y más por la vía renal. Entonces, la linagliptina se excreta por la parte renal solo un 65%, la sitagliptina del 75 al 80%, la vidagliptina un 85%, que sería la que más se excreta por vía renal, la sacigliptina el 75% y la alogliptina un 60 al 70%. Entonces, cuando ya la excreción es bastante, por el hígado necesita ser ajustada la dosis cuando el paciente tiene un daño de moderado a severo. Entonces, en este caso, la linagliptina sería importante utilizar en pacientes que tienen problema renal. Entonces ahí tenemos los fármacos que hay en el mercado, sitagliptina, la vidagliptina. Entonces la sitagliptina es el Januvia, la vidagliptina, el Galbus, que son los que más hay en el mercado. La linagliptina igual tiene la marca Boehringer Ingelheim, también tiene estos inhibidores de DPP4. La sitagliptina y la vidagliptina, las dosis de 25, 50 y 100. La sasogliptina y la linagliptina de 5 miligramos. Entonces se pueden ir usando con una función renal normal, 100 miligramos al día de la vidagliptina y la sitagliptina, con una depuración entre 30 y 50, solo 50, y con una depuración de creatinina de 30, solo 25 miligramos al día. Entonces vemos los efectos del GLP-1 y usando los inhibidores de DPP4. Secreción alterada de la insulina. Vamos a ver que es una estimulación dependiente de glucosa si se produce con la inhibición del DPP4. Hiperglucoganemia suprime la secreción de glucagón y también el DPP4 sí lo produce. Masa reducida de las células betas, lo que produce es una síntesis incrementada de proinsulina, también lo hace. La tasa alta de apoptosis de la célula beta, los GLP-1 se inhiben la apoptosis y el efecto del DPP4 puede ser probable. El vaciamiento gástrico desacelera el GLP-1 y el DPP4 es levemente. La ingesta energética hipercalórica en pacientes con obesidad suprime el apetito, induce saciedad, pérdida de peso, y no tiene el efecto los inhibidores de DPP4. Entonces no tendríamos este efecto y por ende no tendríamos muchos efectos gastrointestinales porque no tiene ni el vaciamiento ni estos efectos de la saciedad. Pero la desventaja es que no nos disminuye el peso como los inhibidores de la GLP-1. Entonces aquí tenemos el resumen de los mecanismos. Tenemos que bajar el nivel de hemoglobina glicosilada de 0.4 a 0.8. Hipoglicemia es neutral, en el peso es neutral. A nivel renal hay que ajustar la dosis, excepto la linagliptina, que se elimina muy poco. Es efectivo reduciendo la albuminuria, entonces esto es una ventaja si queremos retardar el efecto de la nefropatía diabética.
efectos gastrointestinales neutrales. A nivel de la insuficiencia cardíaca congestiva, posibles riesgo con sazigliptina y alogliptina. A nivel de lo que es enfermedad o cardiovascular, neutral. A nivel del hueso, neutral. Y ketosis es neutral. Tenemos otros fármacos que son análogos de la amilina, que estos todavía no están mucho en el mercado como los otros fármacos. Esta amilina es una hormona glucorreguladora de la homeostasis de la glucosa postprandial. Entonces se produce la producción insulina y amilina igual en las células beta, comparado con lo que el glucagón se produce en las células alfa del páncreas. Lo que veíamos, las incretinas insulinotropas están más producidas a nivel del intestino. Entonces la amilina es producida igual que la insulina en las células beta del páncreas. Entonces, esta amilina es una hormona neuroendocrina cosecretada con la insulina por las células beta. Entonces, la producción va de amilina a insulina 1:20 a 1:50. Entonces, también su producción está alterada en la diabetes. Complementa entonces las acciones glucorreguladoras de la insulina. Disminuye la tasa de vaciamiento gástrico. Suprime el gasto de glucosa hepático al inhibir la secreción de glucagón después del alimento. Induce saciedad postprandial en relación a la ingesta. Entonces tenemos este análogo, la pramlitenide, análogo de secreción de la amilina. Este es un análogo que se inyecta, reemplazado los aminoácidos 25, 28 y 29 por los residuos de prolina. Está aprobado desde el 2005 por la FDA como tratamiento coadyuvante en diabetes tipo 1 y tipo 2. Se aplica 15 minutos antes de la ingesta de alimento, produciendo los mismos efectos de la amilina. ¿Qué produce? Disminuyen los niveles plasmáticos de glucagón, retarda el vaciamiento gástrico, incrementa la saciedad, bloquea la hiperglicemia postprandial y facilita la pérdida de peso corporal. La dosis, entonces, subcutánea 60 microgramos, que serían 10 unidades pre-comidas, o sea, antes de las comidas, efectos colaterales, hipoglicemias y náuseas. Entonces ahí vemos cómo la producción de la amilina y la insulina van de la mano. Y vemos cómo en las personas sin diabetes la producción de amilina es mucho más elevada comparada con las personas que tienen diabetes tipo 2 y las personas que tienen diabetes tipo 1. Entonces, el papel que tiene la homeostasis de la glucosa, decíamos que la deficiencia está en los dos tipos de diabetes, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2. Se sintetiza en las células betas del páncreas. No tiene un estímulo de secreción de la insulina por la glucosa. Reduce el vaciamiento gástrico. Reduce la secreción inadecuada de glucagón. Tiene un efecto en la pérdida de peso. Proliferación y regeneración de las células beta no se sabe realmente si tiene o no efecto. Los fármacos que tenemos, la población diana entonces serían tanto diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2. Ahora vamos con los otros fármacos que son los inhibidores de la CLGT2. Estos fármacos tienen su efecto al inhibir este receptor que se encuentra a nivel renal para la reabsorción de la glucosa a nivel renal. Entonces, normalmente la glucosa, cuando es filtrada en el glomérulo, tiene que ser reabsorbida el exceso a nivel del túbulo conternado proximal. Entonces, cuando esta glucosa ingresa al organismo, siempre también va este transportador CLGT2 va a llevar que ingrese también glucosa y sodio dentro de la célula. Entonces, este es el principal y está en el 90%
actuando en la reabsorción de la glucosa y el 10% tenemos el CLGP1. Entonces hay por lo menos 13 tipos de estos receptores que están distribuidos a nivel del organismo, que son cotransportadores de glucosa. Entonces, el efecto beneficioso de hacer una glucosuria, lo que va a disminuir es el volumen extracelular. Lo que va a lograr es aumentar el hematocrito, disminuir la precarga, disminuir la poscarga, disminuye la rigidez arterial, disminuye la presión arterial y también tiene un efecto disminuyendo la masa del ventrículo izquierdo. Entonces, el volumen corriente de la arteriola aferente y de la dilatación de la aferente. Entonces, esto va a ayudar a disminuir la presión intraglomerular. Esta disminución de la presión intraglomerular lo que va a tener efectos beneficiosos a nivel renal. Entonces, vamos a tener disminución de la albuminuria, disminución de la fibrosis glomerular y retrasa la progresión de la enfermedad renal. Entonces, estos son los efectos súper importantes de los CLGT2 para tratamiento de la diabetes, y vamos a ver que son uno de los fármacos que ahora en todos los protocolos, tanto de cardiología, lo están poniendo. Entonces fue descubierto en esta corteza del manzano y descubrieron que tenía un efecto glucosúrico. Luego ya tuvieron que tiene unos efectos protectores renales. Ya en 1987 ya lo reconocieron como un fármaco que puede ser efectivo y que tiene los receptores CLGT1 y CLGT2. Entonces tenemos los más importantes, la dapaglifosina y la canaglifosina son los más importantes inhibidores de CLTG2. ¿En qué pacientes estaría indicado estos CLGP2? En pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y que tienen alto riesgo de producir enfermedad cerebrovascular. En pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con proporción albúmina-creatinina mayor de 300 miligramos, una tasa de filtración glomerular mayor de 90, los más indicados canaglifosina y dapaglifosina, como agentes de tercera línea en pacientes que no alcanzan objetivos glicémicos con dos agentes orales, como metformina y sulfonilureas, y si por alguna razón la combinación metformina-insulina no es una opción terapéutica. Como agentes de tercera línea en pacientes que no alcanzan objetivos glicémicos con metformina e insulina, o en quienes los agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón están contraindicados y el aumento de peso de la insulina conduciría a un aumento de peso. Como segundo agente en pacientes con un control glucémico inadecuado con metformina que no requieran o que no puedan considerar la terapia de inyección, y en quienes el aumento de peso y el riesgo de hipoglicemia sean un problema importante. En quienes está contraindicado los inhibidores de CLP1, entonces diabetes tipo 2 con una tasa glomerular estimada de menos 60, estaría contraindicado el ertuglifosina, o menos de 45, podríamos usar a la dapaglifosina o la epaglifosina, y con menores de 30 a la canaglifosina. Entonces es muy importante tener en cuenta el valor del aclaramiento de creatinina para usar ciertos fármacos. Si el paciente tiene cetoacidosis diabética previa, no se podría usar estos fármacos porque el riesgo es que estos fármacos nos podrían producir una cetoacidosis sin tener niveles tan altos de glucosa. La glucosa podría estar normal, el paciente tener una cetoacidosis. ¿En quién tenemos que tener precauciones? En personas que tengan infecciones bacterianas frecuentes del tracto urinario
o candidiasis genitourinaria. Baja densidad mineral ósea y alto riesgo de fracturas y de caídas. Ulceraciones de pie. Si ya tiene, por ejemplo, neuropatía, deformidad del pie, enfermedad vascular o antecedentes de ulceración del pie, estos pacientes, los estudios han visto que tienen más riesgo de que se les produzca una amputación usando este tipo de fármacos. Otros factores que predispongan a la cetoacidosis diabética, por ejemplo, diabetes tipo 2 con tendencia a cetosis, insuficiencia pancreática, adicción a drogas o alcohol. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta por el riesgo de producir esta cetoacidosis diabética con glucosa normal. Entonces ahí vemos que tenemos que sopesar riesgo-beneficio. Entonces lo más importante, la prevención, es la prevención de insuficiencia cardíaca congestiva, preserva la función renal, disminuye los problemas de infarto agudo de miocardio, también nos ayuda en la pérdida de peso y mejora la glucemia. En cambio, lo malo de estos inhibidores de la CLGT2 tenemos las infecciones genitales, especialmente en mujeres, el riesgo más elevado de cetoacidosis diabética, fracturas y de amputaciones, especialmente con el canaglifosina. Entonces, sí tenemos que sopesar el riesgo ahí para usar este tipo de medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que el beneficio es mucho mayor en la parte cardiovascular y renal. Entonces, en algunos estudios hablan de que se debe hacer un chequeo o un screening cardiorrenal en todo paciente diabético. Y una persona que tenga una alteración cardiorrenal debería ser candidata para este tipo de fármacos. Entonces tenemos aquí el resumen, la baja de la glucosa medido con la hemoglobina glicosilada va de 0.7 a 1. El efecto de hipoglicemia es neutral. La pérdida de peso, sí hay pérdida de peso. En la parte genitourinaria, tener cuidado cuando la tasa de filtrado glomerular es menos de 45 ml minuto, y si hay infecciones micóticas no podríamos usar o suspender. Debemos ver el beneficio que tenemos con la DAPA, la cano y la epaglifosina en el efecto que disminuye la alteración de la función renal. El efecto a nivel de la insuficiencia cardíaca es importante, disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, mejora la calidad de vida, especialmente con la dapaglifosina. Entonces, por eso inclusive está en algunas guías de insuficiencia cardíaca, pese a que las personas no tengan diabetes, se podría usar para mejorar a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Beneficios a nivel cardiovascular: la canaglifosina, la dapaglifosina y la epaglifosina. La ertuglifosina podría no entrar dentro de este rango. Efectos sobre el hueso: un leve riesgo de fracturas. Y la cetosis, el riesgo de ketosis es importante. Cetoacidosis ocurre en varios problemas, sobre todo cuando hay estrés, especialmente entonces infecciones, algún proceso de medicación que produzca aumento del estrés, nos puede producir más riesgo de cetoacidosis. ¿Listos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Buenas noches, doctor. Una inquietud. Había mencionado que los GLP-1 son, digamos, neutralizados por los DPP-4. ¿Un representante de los DPP-4 cuál sería? Acá tenemos a los representantes. A ver. Aquí están los inhibidores de DPP-4. La sitagliptina, que es el Januvia.
la vidagliptina, que es el Galbus, son los que más hay en nuestro mercado. La línea gliptida tiene, no me acuerdo el nombre comercial, utiliza Benja Ingelheim. Entonces, estos 3 fármacos tenemos de inhibidores de DPP4. Entonces, el efecto es bastante bueno, especialmente las guías nos recomiendan usar DPP4 en personas adultas mayores porque no tiene tantos efectos adversos, sobre todo en la hipoglicemia. Y podemos usar tranquilamente ajustando la dosis, excepto la linagliptida, que ese no se excreta en la parte renal. Inclusive tiene efectos reduciendo la albuminuria. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Entonces vamos a tener un receso de unos 5, 8 minutos, entonces nos volveríamos a conectar 9:20 para continuar, ¿ya? Ya con la última parte, con los fármacos, cómo debemos usar, dependiendo de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Ya estamos conectados otra vez? Sí, doctor. ¿Listos? Sí, doctor. Ahora vamos a ver algunos factores que influyen en el mal control de la diabetes. Entonces, lo más común, la falta de adherencia del paciente. Entonces, como les decía, en la parte de educación es clave inculcar al paciente que la diabetes puede ser muy asintomática, pero lo que estamos haciendo es controlando las complicaciones, pero el paciente tiene que tener un control bastante importante, un autocontrol para que él pueda seguir tomando su medicación. La falta de ajuste oportuno de la terapia basados en el monitoreo y lo que nos faltaba de ver en lo que era el tratamiento no farmacológico es el monitoreo, que ojalá la otra semana lo podamos ver. Falta de conocimiento de las metas de control. Entonces el paciente tiene que estar empoderado en las metas de tanto de la hemoglobina glicosilada como la glucosa. Pobre o nulo automonitoreo para llegar a sus metas. Escasa conciencia sobre el carácter progresivo y mortal de la enfermedad. El temor que tienen a las hipoglicemias. Lo malo es que si le dio alguna vez hipoglicemia, sí le va a dejar una secuela importante de tener miedo de que otra vez le puede dar y que tal o cual pastilla me produjo y que esa ya no quiere volver a tomar. Y enfermedades intercurrentes. Vamos a ver que la diabetes es una comorbilidad, o sea, una enfermedad que lleva muchas comorbilidades. Y cuando el paciente ya viene, donde el paciente ya desarrolló un síndrome metabólico. Entonces, la inercia clínica es lo que se denomina que el médico no quiere cambiar la medicación del paciente. Dice, no, démosle chance para que usted pueda cambiar con la dieta o algunas cosas. Entonces, el porcentaje sin cambio de tratamiento, cuando la hemoglobina glicosilada está más de 8. Entonces, la dieta, las sulfonilurias, está con metformina o combinación de fármacos. Entonces, es importante que no tengamos esa inercia de no resistirnos al cambio del paciente, a decirle, esperemos a ver que con el tiempo cambie o que no mejora. Y si le sigue la hemoglobina glicosilada más de 8, los daños van a ser ya mucho más rápidos. Peor cuando ya está más de 9, ya tendremos que usar la insulina. En algunos casos, como los adultos mayores, no podremos usar y tendremos que recurrir a los antidiabéticos orales. Entonces, la primera línea, dieta, ejercicio, modificación del estilo de vida, falla. Empezamos una monoterapia, que la más importante siempre va a ser la metformina. Si falla las combinaciones, y si fallan las combinaciones de los antidiabéticos orales, tendremos que recurrir
a la insulina. Entonces ahora tenemos la mayoría de guías nuevas, nos basa los antidiabéticos por los efectos cardiovasculares. En el caso si un paciente tiene enfermedad arterial coronaria, los efectos beneficiosos los que vamos a tener, la metformina, inhibidores de la CLTG2 y agonistas de la GLP-1, son los más importantes. Que tienen riesgo o no efecto claro, entonces estarían ahí las sulfonilurias, las tiazolidinedionas y la insulina. Entonces recordemos que la insulina también tiene un efecto a nivel de todo el organismo, es un efecto anabólico y que cada vez se habla de que aumenta el riesgo de que la placa se vuelva inestable. Por eso deberíamos usar con mucho cuidado. Obviamente que cuando el paciente está infartado, en la parte aguda de ley nos vamos, inclusive las metas son mucho más bajas en el paciente hospitalizado. Obviamente que tendremos que usar insulina durante la hospitalización, pero luego los mejores fármacos serían esta línea en el paciente que se tuvo un infarto agudo de miocardio. Y les decía que en algunos estudios o en algunos artículos hablan de que la metformina inclusive no sería beneficiosa en un paciente que es infartado, pero la ADA todavía le recomienda como beneficiosa en un paciente que está infartado. No sé si cambia algún rato esta tendencia, pero los inhibidores de GLP-2, de CLGT2 y los agonistas de GLP-1 son los mejores en una persona que tuvo una enfermedad de arteria coronaria. En los efectos cardiovasculares con insuficiencia cardíaca, metformina tendríamos que usar si la enfermedad está estable y la función renal está preservada. Los que sí podemos usar adecuadamente, y ya les digo, está en las guías de cardiología, son los inhibidores de CLGT2 y agonistas de la GLP-1. Riesgo o efecto no clarificado, sulfonilurias, tiazolidinedionas y los inhibidores de DPP-4 no podríamos usar si hay insuficiencia cardíaca congestiva. Barreras para una buena actitud en la toma de los medicamentos. Entonces tenemos dos barreras, factores del paciente y factores de la medicación. Los miedos, especialmente a la hipoglicemia, empeoramiento de la enfermedad. Es muy común en nuestro medio que digan, no, ese montón de pastillas me va a dañar el hígado, me va a dar el riñón. La ganancia de peso y el estigma social. El conocimiento y comprensión de la enfermedad es clave, que el paciente entienda que esta es una enfermedad crónica y que es incurable. La mayoría de personas en nuestro medio busca a alguien que le diga que le va a curar la diabetes y que no va a volver a usar medicación. El caso más claro es con la cirugía bariátrica. La mayoría de personas les vendieron la idea de que la cirugía bariátrica les va a curar la diabetes y no es así. La depresión, si una persona está deprimida, es bien difícil que pueda tener un buen automonitoreo, un buen control de la diabetes. Entonces, si la persona está deprimida, necesitamos que el psicólogo, el psiquiatra tenga una intervención para que pueda el paciente tomar una mejor conducta con sus medicamentos. Creencias de salud. Es muy importante que nosotros nos adaptemos a las creencias de salud de las personas, pero es bastante complejo por lo que les decía, la diversidad de culturas que tenemos en nuestro medio. Cada uno ve la enfermedad y la salud de una diferente manera. Problemas de memoria. Este caso es súper importante en personas de edad avanzada. Algunos estudios han demostrado que alteraciones cognitivas, especialmente la memoria, en las personas diabéticas es mucho más temprano. En personas menos de 60 años con diabetes ya tienen alteraciones de la memoria. Entonces, es súper importante que cuando nosotros llamemos a control a un paciente diabético, siempre venga en compañía de alguien más joven para que le ayude con la medicación, cómo va a tomar, porque probablemente todo lo que le digamos, si tiene problemas de memoria, ese rato se le olvidó. Factores de la medicación, tenemos la complejidad del régimen. Entonces, si damos un medicamento que sea muy complejo de tomar con muchas dosis, va a ser bastante difícil que el paciente se acostumbre. El costo, lo malo de todos los nuevos antidiabéticos orales, vemos que son bastante costosos. Y los efectos adversos, vemos que unos tienen
unos efectos gastrointestinales, otros de la misma hipoglicemia, entonces que les asustan a los pacientes y no quieren tomar por eso. Y ellos mismos ya reconocen qué medicamento toman y les hace daño. Entonces, la clasificación de los antidiabéticos basadas en el peso tenemos pérdida de peso o efecto neutral, la metformina, los inhibidores de la dipeptidasa 4, los agonistas del GLP-1 está demostrado que bajan de peso, inclusive hay unos que están ya indicados, como veíamos en la clase de obesidad, que este está indicado para bajar de peso. Los inhibidores de la SGLT2 tienen efecto igual, disminuyen el peso, sobre todo en pacientes que tienen problemas de insuficiencia cardíaca, por la pérdida de líquido se hace mucho más evidente. Los que tienen tendencia a ganar de peso, las sulfonilurias y las meslinidas, como son secretadores de insulina, las tiazolidodidinionas que van a aumentar el peso, y la insulina. Entonces, cuando tenemos un paciente diabético tipo 2, que es obeso y que vemos que sigue subiendo de peso, tenemos que ver qué fármaco está usando y probablemente sea el fármaco el coadyuvante para que suba de peso, y la ideal sería tener alguno de estos fármacos para que no suba de peso. Entonces tenemos que ahora siempre hacer un screening cardiorrenal. Todo paciente diabético tendrá que hacerse un screening cardiorrenal temprano, entonces siempre tenemos que estar vigilando microalbuminuria, función renal, proteinuria de orina de 24 horas, aclaramiento de creatinina. En la parte del corazón tendremos que hacer un ecocardiograma y ver si hay alteraciones. Entonces, si hay alteraciones, si hay alteraciones de riesgo cardiovascular para lo que es más riesgo de arteriosclerosis y riesgo de SB, y los otros alteraciones en el corazón, una insuficiencia cardíaca congestiva o una enfermedad renal crónica. Tendremos que ver si hay riesgo de hipoglicemia, si tenemos que enfocarnos o no en el peso y el costo. Si hay riesgo de enfermedad arteriosclerótica para infarto, entonces empezar con GLP-1, que proveen mejores beneficios, o inhibidores de la SGLT2. Si hay falla cardíaca o predisposición a enfermedad renal crónica, el que mejor nos va es los inhibidores de la SGLT2. Pero hay que tener muy en cuenta que el paciente que tiene una progresión rápida de la insuficiencia renal, tendríamos que tener mucho cuidado. Y si no es tolerado, tendríamos que usar un inhibidor de GLP-1. Si tenemos estabilizados tanto el riesgo de enfermedad cardiovascular o de enfermedad coronaria, tenemos que ver qué fármacos minimizan la hipoglicemia. Entonces podríamos dar DPP4, inhibidor de DPP4, GLP-1, SGLT2, y podríamos añadir si no se controlan las metas de hemoglobina glicosilada, añadir uno diferente. Igual si tendríamos que no controlar todavía la hemoglobina glicosilada, podríamos sumar un tercero, y si ya no mejora, tendríamos que usar una sulfeniluria o insulina. Entonces, este sería el escalamiento si tenemos estos dos problemas, cardiovascular o enfermedad renal crónica. Si tenemos problemas o queremos el peso, mejorar el peso, los GLP-1 son los más importantes, y los LTG2 inhibidores, y tener cuidado si hay una alteración en la función renal. Si no se consiguen las metas, entonces sumamos otro que podría ser, si usamos SGLT1 o GLP-1 no están tolerados, podríamos usar DPP4. Y así seguir usando con lo mismo que veíamos en el otro. Podremos usar inhibidores de DPP4, GLP-1
Y si ya tendríamos que usar alguna sulfeniluria o trazilidonionas, tendríamos que usar con precaución. Y luego, la última opción sería usar insulina basal. Entonces, siempre mejorar la calidad de vida, la dieta, la actividad física. Entonces, la pérdida de peso no quirúrgica es importante y este es un factor súper importante para bajar de peso. Ya cuando ninguna de las estrategias haya mejorado, entonces considerar la cirugía bariátrica. Por los costos, las más baratas van a ser las sulfonilurias con las tiazolidinedionas. Si no se consigue la meta, entonces tendríamos que sumar una de las dos, y si no se consigue la meta, usar insulina a bajas dosis, un inhibidor de PP4 o un CLOGT2, que sea uno de menor costo. Entonces, esos son lo que nos dice la guía del ADA de la 2021. Lamentablemente en nuestro medio todavía es bien difícil, y los pacientes que ya tienen esta enfermedad, tanto cardiovascular, enfermedad renal o que queremos que pierdan peso, son personas que tienen escasos recursos económicos. Entonces, lo que tenemos que ver para la terapia combinada, usar 2 o más medicamentos para lograr un mejor control metabólico. Disponer de agentes que actúen por mecanismos diferentes. Ahora ya tenemos algunos fármacos que actúan de diferente forma. Entonces, en el UKPDS, los 3 años de inicio, el 50% de los pacientes se controlaba con monoterapia, que en ese tiempo estaba solo la metformina. Y a los 9 años, el porcentaje se reduce solo al 25%. Entonces, ¿qué nos dice? Que con el tiempo ya se pierde la función de las células beta, se pierde la función de las incretinas. Entonces, es súper importante ir combinando la medicación para que tenga una buena eficacia. Necesidades no cubiertas en las terapias para diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué debe tener un agente antidiabético oral? Retardar o prevenir la declinación de la falla de las células beta. Entonces, tenemos que ver fármacos que no dañen a las células beta. Veíamos que las sulfenilurias tenían este efecto de alterar la función de las células beta, y otros fármacos veían mejor que protegen a las células beta. Atender múltiples defectos fisiopatológicos. Entonces tenemos que ver qué predomina en el paciente. Ayudar en el control de peso, entonces evitar fármacos que nos suban de peso. Y en el caso de las sulfonilurias y dosis altas de insulina, vemos que nos van a producir aumento de peso. Provocar pocos efectos secundarios. Entonces, medio complejo si vamos a mezclar efectos adversos. Y obviamente que en los adultos mayores es mucho más complejo esta parte. Entonces, barreras en el logro de las metas, pacientes, falta de adherencia, hipoglicemia, aumento de peso, y la esfera afectiva, que es lo que decíamos, si está deprimido el paciente, no nos va a ayudar. Factores de la enfermedad, condición crónica y es una condición progresiva. Y eso las personas no entienden, piensan que con lo que le dieron alguna vez ya se curó la diabetes y no quieren volver a los controles. Inercia clínica en los médicos, entonces falla de seguimiento en monitoreo y falla de terapias avanzadas. Entonces tenemos que tener en cuenta que para el control de la diabetes tenemos que seguir este algoritmo que va de la A hasta la I. Entonces la A de la hemoglobina glicosilada, la B de la presión arterial y la microalbuminuria, la C del colesterol y los antiagregantes, que ya en algunos casos ya no se debe usar, más que nada deberíamos usar medicación para el colesterol, la D de la educación, que es un pilar importante para que el paciente sea adherente, el examen oftalmológico, la F del FUD de los exámenes de los pies, la G del automonitoreo de glucosa, la H de mantenerse saludable y la I, cuidados especiales, especialmente cuidados en los pies, cuidados en la piel, cuidados a nivel de su tracto genitourinario. Esas son entonces las claves para tener un buen tratamiento con estos fármacos antidiabéticos orales.
y que vemos que cuando ya fallan todos estos, la terapia con insulina es la que nos quedaría el último para tratar a los pacientes con diabetes. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Doctor, en el caso de pacientes delgados de mayores de 65 años, ¿cómo sería el tratamiento con antidiabéticos orales? Pacientes Mayores mayores de de 65. 65. Ya. Lo ideal sería, a ver, ¿dónde estaba? Sería usar inhibidores de DPP4 con podría ser con una dosis inclusive baja de metformina, dependiendo si no tiene factores de riesgo. Pero los inhibidores de DPP4 le irían súper bien a una persona adulta mayor. Porque no tenemos que hacer ajustes por la función renal. El efecto hipoglicemiante no es tan fuerte, no tiene efecto adverso de que le dé hipoglicemia. En el peso igual es neutro, no le va a bajar de peso. Entonces, este sería un medicamento bastante ideal en un paciente adulto mayor. Y también se podría mezclar, si no tenemos buenos resultados, mezclarle con metformina a una dosis baja. Entonces el riesgo ahí minimiza los efectos adversos que decíamos de la metformina. Ustedes ven que en las guías de la ADA, en la mayoría de guías, siempre le ponen primero a la metformina, que últimamente en las nuevas guías de la ADA hacen esta aclaración si el paciente tiene problema cardiovascular o tiene enfermedad renal. Entonces ahí ya cambia la cosa, ahí ya no son de primera elección la metformina. Entonces ahí también hay unas guías también de la parte geriátrica que también nos habla de tener que usar unas dosis mucho más bajas de los fármacos y que usar medicamentos que no tengan muchos problemas de hipoglicemia, porque la hipoglicemia en un paciente adulto mayor va a ser más compleja. Peor si vive solo, el paciente puede tener una hipoglicemia y si nadie le está viendo, podría inclusive causarle la muerte. Y que también las hipoglicemias, la repetición, hacen que su daño a nivel cognitivo sean mucho más permanentes. Eso tiene muchas connotaciones en el adulto mayor, que igual le vamos a ver al final lo que es el tratamiento de la diabetes en el adulto mayor, qué consideraciones deberíamos tener, dependiendo de sus factores de riesgo, cómo vamos a tener que enfocar las metas, van a ser un poco diferentes, porque no son lo mismo de una persona joven. La expectativa de vida, sus comorbilidades van a hacer que cambien las metas de su glucosa y su hemoglobina glicosilada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? La desventaja de los nuevos fármacos, ya les digo, es el costo. Y lamentablemente en nuestras unidades operativas del sistema público solo tienen metformina y glibenclamida, nada más, y en antibióticos orales. Entonces, algún rato ojalá tengamos otro tipo de fármacos para tener más fácil acceso de los pacientes de fármacos que les van a ayudar a disminuir sus comorbilidades. Y vemos costo, efectividad. Si un paciente le logramos que no llegue a diálisis, sería extraordinario y el costo-beneficio va a superar mucho más la inversión que hagamos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? En realidad, doctor Pacheco, el problema económico es un limitante muy importante en nuestro país, al menos en áreas rurales se ve más esa situación. Ante eso, pues la droga de elección, si no tenemos los recursos para los fármacos nuevos, sería de entrada iniciar con metformina y si no da resultados, iniciar con alguna sulfoniluria
y si no da resultado la insulina, que es lo que más tenemos en nuestro medio. Claro, no nos queda de otra que usar eso. Inclusive, lo único que tenemos es glibenclamida. Deberíamos tener glipicida, que es mucho mejor que la misma glibenclamida. Glipicida, glicacida, que son mejores los efectos. Ojalá algún momento nosotros podamos pedir esos fármacos que ya están en el cuadro básico de medicamentos y sacar cada vez más a la glibenclamida de nuestras farmacias, de la parte pública. Por lo menos tener una sulfonilurea que sea mucho mejor. Porque vemos que la glibenclamida tiene demasiados efectos adversos y que es, sobre todo, la hipoglicemia y el aumento de peso. Entonces, en la parte pública no nos queda otra de seguir usando metformina, glibenclamida y al final la insulina. No nos queda más de otra. Y siempre, si es posible, justificar en las historias, porque luego alguna auditoría va a decir, ¿y por qué no le ofreció estos nuevos medicamentos? Porque ahora está tan compleja el ejercicio profesional que hasta por eso nos van a molestar. O al revés, si mandamos a comprar la medicación, igual nos van a molestar. O sea, tenemos por un lado y por el otro lado siempre conflictos en la parte pública. Entonces, eso se vuelve mucho más complejo la atención en la parte pública. Hay medicamentos que vienen, mi doctor Pacheco, mezclados, metformina más glibenclamida, como el Biolucón, Norfafen, etcétera. Pero estamos viendo de que la metformina se da después de las comidas. En cambio, la glibenclamida se recomienda antes de las comidas. Exacto. Ante esa situación, es preferible usar medicamentos solo como metformina y solo como sulfonilureas. Claro, eso sería una opción, pero verán que vuelta por el otro lado le vamos a confundir al paciente. Entonces no nos va a tocar de otra que darle la mezcla de sulfonilurea con metformina antes de la comida. No va a haber otra opción. Entonces lo ideal sería tener separado, pero también va a ser complejo para el paciente. En cambio, si tenemos por ejemplo, inhibidor de DPP4, tenemos el Hanumet o el Galbusmet. Entonces este se da una sola vez al día. La mezcla se le puede dar en el desayuno, tranquilamente después del desayuno, y no hubiera problema. Y si necesita, se tendría que modificar la dosis con la metformina postprandial del almuerzo y nada más. En caso de hacer una mezcla con este inhibidor de DPP4. Los CLGP2 inhibidores, esos sí son un poco más costosos, pero ya están introduciéndose al mercado, ya no están tan costosos como hace unos 5 años. Ya les están moviendo un poco más accesibles. Y con este boom de que ya están aprobados en las guías de cardiología, están viendo la posibilidad de bajar un poco más de costo. Inclusive en algunos fármacos ya van a haber inclusive genéricos en algunos años. Están queriendo ver si a las patentes de estos les quitan un poco antes de tiempo por el beneficio que están dando. Esperemos que en algunos años pase eso y tengamos más fácilmente el acceso a estos inhibidores de la CLGT2, pero hay que tener cuidado con los factores. El riesgo más grave es el de la amputación en pacientes que ya tengan algún problema en su pie. Entonces, por eso tiene que ser valorado esa parte bastante bien para que no haya problemas en los pies. Más riesgo de amputaciones usando este tipo de medicación. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún comentario? Buenas noches, doctor. ¿Qué precio tiene la glipicida? Más o menos. La glipicida y la glipcacida, la mayoría están mezcladas. Hay el de Vago, no estaban muy caras, estaban por los 70, 80 centavos, ya con metformina. Entonces los otros, el Amaril, me parece que era también se podía usar y no estaba muy caro. Y esos ya están mucho más baratos.
porque también hay Amaril M con metformina que estaba por $1, $1.20. Entonces sí, esos están cada vez más asequibles. Y eso hay que seguir nosotros en el ministerio presionando para que ya no se compre glibenclamida. Estamos siempre en esa presión de que no, ya no deberíamos comprar o no tener la mezcla, sobre todo metformina glibenclamida. Entonces tenemos que, y poco a poco, ojalá nos vayan haciendo caso y ya sea una cultura más de comprar medicación que sea mucho más efectiva. Si para la insulina igual es una guerra con la insulina glargina, para comprar es complicado. Y si compran unos pocas dosis y que después ya no tienen en stock, especialmente para las personas que tienen insuficiencia renal. Es un lío no tener la insulina glargina en el mercado, en la parte pública. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Y el Amaril con metformina cada cuánto tengo que dar? El Amaril con metformina preferible solo dar una vez al día. Entonces, si tengo yo, puedo dar Amaril metformina una en el almuerzo. Y de ahí le puedo dar la otra dosis con una dosis, puede ser en el desayuno o en la merienda de metformina para completar la dosis. Y solo una vez el Amaril para que no tenga efecto tan potente de hipoglicemia. Recuerden que la dosis de los sulfonilurias, el efecto mientras menos dosis usemos, menos hipoglicemia nos puede dar como efecto adverso. Y la hipoglicemia en las sulfonilurias se da cuando hay alguna infección, algún problema. Entonces, ese es algún problema extra. Entonces, por eso vienen las hipoglicemias tan graves. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las sulfonilurias. Y la peorcita, ya digo, en nuestro tiempo va a ser la glibenclamida, que las otras ya ni se están produciendo, ya las de primera generación ya no se producen en tiempos, ya van quedando más viejitas. ¿Y la glibenclamida está totalmente contraindicada en pacientes mayores de 65 años, Doc? Claro, o sea, el problema es el riesgo de hipoglicemia. Y eso, los que hemos pasado en los hospitales grandes, han venido siempre personas adultas mayores con unas hipoglicemias que de entrada le vemos, decimos, parece un SB. Glucosa, 20, 40 de glucosa. Entonces, esas personas adultas mayores en las emergencias siempre no faltan que están tomando antidiabéticos orales, que son de ley con glibenclamida. Entonces, deberíamos, ya vamos a ver que en el paciente adulto mayor podríamos inclusive usar, o sea, la meta de la glucosa es mucho menor. Y hay un concepto que se llama la diabetes disidente. Si una persona adulta mayor empezó su diabetes cerca de los 65 años, el control metabólico es más fácil. Entonces, ahí, ¿qué vamos a usar? Solo metformina. Probablemente si yo le catalogo a un adulto mayor con diabetes disidente, solo necesita metformina y un control hasta cierto punto light de su diabetes, no un control tan estricto por su actividad física, por toda la ingesta de comida que tiene. Entonces, yo preferiría a un adulto mayor tenerle con niveles hasta cierto punto un poco más altos de glucosa que me haga hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia lleva a daños igual más rápidos en la parte conductual, o sea, alteraciones cognitivas mucho más graves por hipoglicemias repetidas. Y este paciente quizás su expectativa de vida no sea tan alta. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Peso, calidad de vida y controlarle bien el azúcar. Entonces, sí es medio complejo. Entonces, eso vamos a valorar en la parte al final de qué es diabetes por edades. Y entonces ahí vamos a ver en el adulto mayor qué connotaciones de todo tenemos que tener en cuenta. Pero lo ideal ya desde ustedes ven en la parte de geriatría se utilizan los criterios de Beers. Se han visto los criterios de Beers como cerveza se escribe. Los criterios de Beers y ahí está. La glibenclamida, criterio Beers. O sea, los criterios de Beers nos dice fármacos que debemos evitar en el adulto mayor. Y ahí están un montón, benzodiazepinas, fármacos como el ketorolaco. Nos dice, evite. No es que están completamente contraindicados, pero nos dice, lo mejor que puede hacer es evitar usar. Entonces, eso ahí inclusive está puesto la glibenclamida como criterio Beers. Entonces, hay un montón de fármacos
que debemos evitar en el adulto mayor. Y ustedes ven que en el adulto mayor es polifarmacia. Tiene para cada una de sus patologías, y como tiene pluripatologías, tiene 9, 10 medicamentos. Entonces, por eso es importante en estos pacientes adultos mayores tener en cuenta muchas circunstancias para usar los medicamentos. Y una de ellas sería evitar las sulfonilureas. Otra duda que tengo. Los pacientes, como usted dice, adultos mayores usan medicamento para la presión. Entonces, a veces se le combina con losartán. ¿Con qué medicamento antihipertensivo no puedo combinar la metformina en estos pacientes? O sea, el riesgo con medicamentos antihipertensivos no nos da el riesgo de que nos aumente acidosis láctica. Casi ningún antihipertensivo nos aumenta el riesgo de acidosis láctica. Pero, ahí viene el pero. Todo evento que le baje la presión al paciente, por ejemplo, una diarrea, una sepsis, la misma hipoglicemia puede llegar a un punto de que le baje la presión, puede concomitantemente aumentar el riesgo de acidosis láctica. Entonces, ese es el problema de que aumente el riesgo de una acidosis láctica. Entonces, el paciente adulto mayor que tiene presión baja, tendremos que suspenderle sus antihipertensivos de cualquier tipo hasta estabilizar su presión, y también suspenderle sus antidiabéticos orales y la insulina, y tener controlada hasta que mejore la presión, evitar que tome sus antihipertensivos. Y de ahí ver luego, cuando ya se vaya a la casa, ahí otra vez retomaremos los antihipertensivos. Ahora, los que están completamente contraindicados, metformina para que aumenten el riesgo de acidosis láctica, eran los antirretrovirales. Especialmente ahorita el que tenemos más es el dolutegravir. Deberíamos, definitivamente, si tiene diabetes, la persona que tiene VIH está tomando dolutegravir, negado darle metformina. Ahí sería el completamente contraindicado mezclar la metformina. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Igual los CLGP1, aquí en el país todavía no hay. Los CLGP1, los GLP1, perdón, el péptido similar no hay todavía así a la venta tan abundantemente. Solo en Quito y en Guayaquil sé que en algunas clínicas ya están usando los que son por vía subcutánea, mezclados con la insulina. Tienen inclusive, algunos ya vienen las dos presentaciones mezclados con insulina, que se utilizan cada semana. Entonces, ojalá algún rato podamos tener ese tipo de fármacos de forma mucho más en todas las farmacias, y que sea más fácil de usar. ¿Ninguna otra duda, pregunta? Cuando veamos el tratamiento individualizado por edades, por en el embarazo, en la parte, ahí es interesante algunas cosas que debemos ir viendo. Listos, entonces, si no hay más dudas, preguntas, entonces nos veríamos la otra semana. Tengo una duda. Díganme. Tengo pacientes embarazadas diabéticas que sí les han empezado con metformina. ¿Ya? Entonces sí me da un poco de temor empezarle con la metformina a las pacientes mayores de 20 semanas de gestación. No sé, porque se supone que tenemos que empezarle con insulina. Entonces, esa sí ha sido una de mis dudas siempre. Claro, es que hay dos cosas importantes. Hay que ver si la mujer tenía antes diabetes, primera cosa. Y la segunda cosa, que la metformina está indicada también en la diabetes gestacional. Metformina y gliburida están indicadas. Ahora, si no hay un buen control, ahí sí tendríamos que irnos con insulina.
tenemos que ir viendo cómo va el control de la glucosa. Entonces, los estudios del estudio YAPO o los otros estudios nos indican que siempre, mientras menos valores de glicemia, mejores efectos en el feto y en la madre vamos a tener luego. Entonces, por eso es importante nosotros empezar igual, revisando qué tipo si es una diabetes gestacional pura o si ya tuvo diabetes anterior. Va a cambiar mucho eso, qué tipo de medicación voy a usar y si de una necesitaría poner ya insulina. Entonces, el control hay que hacerlo mucho más estrecho en las personas, en las mujeres embarazadas con diabetes gestacional. Los valores son mucho más bajos que en las mujeres que no estén embarazadas. Entonces, y el riesgo también si bajamos mucho, también tenemos complicaciones por la hipoglicemia. Entonces, no están exentas las mujeres embarazadas que tengan hipoglicemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí también. Podemos también, cuando queremos ser muy estrictos, bajar la glucosa y la mujer embarazada también tiene ese riesgo y que también podría tener compromiso el feto, pero es mucho menor que la madre que sufre la hipoglicemia. Entonces sí se puede usar. Entonces ir viendo, usamos metformina y si no, tendríamos que ir a la insulina. Recuerden que la diabetes gestacional tiene un componente importante de resistencia a la insulina. Entonces por eso es que la metformina va bien. ¿Estamos? Pero la droga de elección en la diabetes gestacional sigue siendo la insulina. Depende, o sea, ya le digo, depende de las guías que ustedes revisen, pero en las guías de la ADA nos ponen que debíamos, dependiendo de cómo están los controles de glicemia. No, la glicemia y la glicosilada no nos sirve en las embarazadas porque tiene un sesgo. Entonces, lo que tenemos que ir viendo con los valores de glicemia para ir controlando con insulina. Ahí vamos a revisar, vamos a ver las últimas guías y las últimas estudios que hay en diabetes gestacional, que hay variaciones muy pequeñas en los valores, pero no ha cambiado mucho la forma de tratar. Y hay algunos estudios, bueno, ahorita igual están tratando de ver algunos otros fármacos pero todavía son experimentales algunos estudios. ¿Alguna otra duda, pregunta? Listo, no hay más dudas, preguntas, nos veríamos entonces la otra semana. Listos, entonces, hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.